Hola, buen día. Ya hacemos hasta una otra vegada. Hoy voy a pujar en Talacota 1880 y estoy haciendo ahora al contrario de ayer en la Castellada. He baixado desde Alcalá por la baixada que vine de Faga la urbanización Villa Cumbres y ahora estoy yendo en la Espelunga d'Añón. Ahora tal pilla este barre para baixar en las Espelungas d'Añón. Hasta alto lleno el lugar. Y ahora me han escuchado en Talopén que cruza la Huecha. Son las 8 y una cuartalada y la verdad que ahora fa fredo por aquí. Día mucha buembra, con árboles de ribera. Las espelungas son aquí a la breita. Ahora estoy pasado río. He pillado aquí desbarre. Estoy yendo en el modo más eco a ahorrar energía en la empentada que me queda. Bueno, ahora hemos quedado una basadeta de prou pendent. Ya veieu la basada. Bueno, encara hi he baixat a Cretaista. Millor, si no has pasado millor. Bueno, soy ahora en la curva per Nanicoa y ahora cal pujar 800 metros, una pendiente media al tubaixo del 12%. Somos ahora a 1076 metros y bueno, vamos en Tadeván. A ver, somos ahora a 1142 metros, levo 1143, levo 12,4 kilómetros. Vais a estar que he gastado 2 barras de estas. En el modo de cofería a 125 kilómetros, que por aquí imposible, y soy yo que me queda 71% de batería. Y levo lo que os he dicho, 12,4 kilómetros feitos, y la altaria que levamos son 1149, y cal pujar 1880. Bueno, os voy a mostrar el paisaje. Ya veréis que si sales de Maitín pillas buenas buembras y la verdad que se va bien para a estas horas. Ahora son las 9 y una cuartalada. Y era un ratet más seco. Ahora voy a tornar a meter eco. Somos ahora a 1318 metros. Ya hace un ratet que voy plano o bajando y estoy en descanso de la ruta. Al tubaso y habrá un kilómetro, me suposo, tot este ratet, un kilómetro tubaso. Ahora os voy a mostrar envío una fuente para que podáis plenar los botellines o lo que le ves, la mochila, lo que siga, de agua.
Asti, Jan Anjafuen. Voy a aturar un poco más en tabán. Minutos. Somos ahora a 1465 metros. Levamos 19,4 kilómetros y lo consumo de batería ahora nos me quedan 62%. Ya veis, yo te os muestro. Aquí fue. Este es el lugar. Hasta vía un caño, lo veis, que no vas a agua, pero este no es. Si os aproximáis hasta en la derecha, sentid el agua que lleva siendo. Miratos, vía pájaros bebiendo agua. ¿Veis? Mira, ayer. O caño, Como que sempre por os pins. Somos agora a 1564 metros. Mira todas las vistas que tenemos desde aquí. Hemos puyado, continuaremos, y después cal girar en la derecha, ir a lo fondo, de ahí se ve, dice clamor. Hasta tenéis delante de nosotros en Mon, creo que se ve el geos inclinal, tiene 1715 metros, se le dice Muela del Orcajuelo. De Zagadel y Omorrón, que tiene 1747, y ahí están las Peñas de Herrera. Otozal más alto tiene 1564. Bueno, soy plegando en la clamor por Asticar Cruzala y al Tubaso y la altaría más graniza que vina por Astín Moncayo, en pista. Ahora me aturo y miramos a ver todo. Aún nos me queda, me parece una miqueta. Voy a pasar a este bellez. No vais a agua, yesuto. Este es de otro costado. Nos me queda 41%. A ver, ¿ves? En la altaria estimete 1878,79. Al Tubaso 1880, Esta es altaria que mete, no sé si la bellez, creo que sí. Lo consumo 41%. Llevo una velocidad media de 11,3 km/h, velocidad máxima 30 km, y levo de Castí desde Alcalá 25,1 km. Levo ya pasando un ratet y ahora hasta a la derecha tenemos un refugio. Para que lo sepáis, yo he abierto. Bueno, remato de pasar a Creta, que he cortado camino en el parque natural de lo Moncayo. Y ahora ya hemos prácticamente pasado todo. Y ya me queda ahora una pulladita en pasar por vaso de lo Moncayo. Ya somos casi en lo morrón. Y lo pues hecho yo mismo, ya bellez, ni garra árbol, ni nada por así. Bueno, he parado a Turasti
en l'esbarre. Allí una partida de morrón. Esta cara. Bueno, pues nada. Venga, aquí ya no voy a grabar más porque ayer ya grabé toda esta bajada, ya la conocer, y cosa más de esta ruta. Pues si la queréis hacer, ya te os la he mostrado. Au y a plantar fuerte. Tica luego.